¿Te gustaría explorar un mundo donde puedas luchar y domesticar criaturas mitológicas, convirtiendo así a tu Minecraft en una experiencia llena de fantasía y muchas aventuras mágicas? Luchar por sobrevivir, aceptando los retos y desafíos que te impone un mundo lleno de enemigos casi insuperables. Enfréntate al Rey Minotauro o derrota un dragón y hazlo tu compañero de viaje. Fantasía expansiva. Un sinfín de aventuras, batallas y criaturas mágicas te esperan. Hola a todos y bienvenidos. Les traigo un maravilloso add-on para Minecraft Bedrock versiones 1.18 y superiores. Algo que cabe resaltar es que el add-on aún está en beta, o sea que aún está en desarrollo y todavía no está terminado completamente, por lo que faltan algunas cosas. Si quieren un tutorial de cómo descargar e instalar add-ons, pueden dejarlo en los comentarios. Si este video es de su agrado, los invito a que se suscriban, dejen su like y compartan para que llegue a más personas. De esta manera me apoyan mucho. Dicho todo esto, comencemos. Búhos. Estas hermosas criaturas se pueden encontrar en los bosques y son pasivas. Cuando nosotros los derrotamos nos dejarán plumas y carne. Si la consumimos cruda nos dará el efecto de veneno, pero si la ponemos en un horno nos da el efecto de visión nocturna. Ranas. Un mob pasivo nos dropea anca de rana, la cual cuando se consume nos otorga el efecto de impulso en salto. Colibríes. Estas hermosas e inofensivas aves le dan un ambiente mucho más agradable a Minecraft. Su carne nos da el efecto de caída de pluma. Patos. Estos parientes de los pollos dropearán plumas y carne de pollo al morir. Me parece que son bastante bonitos para nosotros decorar algún lago o algo en especial. Plantas carnívoras. Estarán por todo el bosque camuflándose como si fueran una inofensiva planta, pero cuando un jugador o algún mob se les acerca, inmediatamente atacarán. Si utilizamos un arco en la batalla, las derrotaríamos fácilmente. Además, cuando mueren hay una pequeña probabilidad de que nos otorguen plantas de semilla carnívora, la cual nosotros podremos plantar y alimentar con carne de ternera. Y claramente esa semilla que nosotros plantemos no será nuestra enemiga. Hadas. Son seres neutrales a los cuales se les otorgan capacidades mágicas, creando así un ambiente de fantasía en Minecraft. Existe una manera de capturarlas en un recipiente de cristal, que se fabrica en una mesa de forja con los siguientes materiales. Debemos tomar el recipiente de vidrio y dejar presionada la pantalla, de esta manera tendremos ya las hadas prisioneras. Mientras las sujetamos en la mano pueden iluminar nuestros caminos o incluso servirán también como linternas. Si se preguntan por qué aparecen con signo de admiración, es porque podremos hacer misiones para las hadas. Debemos acercarnos e interactuar con las hadas, luego nos aparecerán los detalles de la misión. En este caso, una de ellas me pidió un tulipán blanco. Y como ustedes pueden observar, cuando yo tengo el objeto de la misión en la mano, todas las hadas a mi alrededor se acercan. También me darán polvo de hadas cuando yo complete las misiones, pero por ahora no sirve para nada. Sirenas. Estas criaturas son bastante agresivas, varían en sus diferentes colores y algo que tienen en especial es que cuando están en tierra se convierten en un humano normal, pero cuando regresan al agua nuevamente se convertirán en sirenas. Al morir nos pueden dropear su equipo o incluso escamas de sirenas, que son muy importantes y muy útiles para hacer estos medallones que también nos permitirán convertirnos en sirenas. Se equipan en el apartado del casco, ingresamos al agua y ¡tarán! Ahora somos una sirena, pero salimos y somos normales de nuevo. Esto es bastante útil ya que nos permitiría respirar bajo el agua, además de que ya no nos atacarían las demás sirenas. El crafteo del medallón, dependiendo del color que ustedes elijan, sería este de acá. Necesitaremos un corazón de serpiente marina, una cadena de oro que se fabrica de esta manera y lo demás las escamas de sirena. Igualmente necesitaremos la mesa de forja. Pegasos. Estos majestuosos caballos con alas tienen 3 variantes de color, son pasivos y lo mejor es que se pueden domesticar. Para domesticarlos debemos ser muy sigilosos, ya que por lo general estas criaturas nos tienen miedo. Necesitaremos zanahorias doradas, nos agachamos y muy lentamente nos acercamos al Pegaso, pero debemos asegurarnos que tenga ese efecto de pociones, ya que si no, no se dejará domesticar. Debemos colocarle una silla de montar y miren sus animaciones, están bastante geniales. Estos Pegasos de vez en cuando soltarán plumas de su respectivo color, con los cuales podremos hacer alas, pero todavía no tienen crafteo. Para utilizarlas, tomamos las alas, dejamos presionada la pantalla y de esta manera se activan. Ahora si ustedes quieren quitárselas,
Simplemente deben agacharse, dejar presionada la pantalla y de esta manera las podremos quitar. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, deja tu like y tu comentario. Tiburones, estos depredadores nos dropean huesos y bacalao al morir. Y aquí estamos observando sus dos variantes de color, acabarán con todos los peces que hayan en el mar. Serpientes marinas, estas temerosas bestias le agregan un nivel de dificultad mucho mayor a los océanos. Nos dropean corazón de serpiente marina, colmillos, escamas y huesos. Anglerfish, o también llamado pez pescador, tiene unos diseños y unas animaciones que personalmente me gustaron mucho. Nos dropea carne de anglerfish. Caballitos de mar, le darán mucha más vida al océano, son criaturas pasivas e inofensivas. Pez espada, son neutrales y están muy bien diseñados a mi parecer. Una especie de hombre árbol, guardián de los bosques, es pasivo, pero si nosotros lo atacamos, nos atacará. Además no lo hace solo, sino en compañía de sus aliados. Algo muy épico son los ataques que tiene este mob. También al morir nos dropea ramas, pero aún no sirven para nada. Wargok, una especie similar a los lobos, pero con mucho más tamaño y muy agresivos. Tiene 3 variantes de color y al morir nos dropean cuero. Minotauro, este monstruo mitológico con cuerpo de hombre y cabeza de toro, es uno de los jefes más fuertes y poderosos. Cabe resaltar que es muy hostil con todas las criaturas y no solo con los jugadores. Tiene unas animaciones y unos ataques que se ven bastante épicos. Dragones, tenemos un total de 5 pertenecientes a la familia de los Weavers. Se supone que cada dragón tendrá un bioma personalizado, pero esto aún no se implementa, por lo que aún es una beta. Al igual que los nidos de dragones tampoco se han implementado, que es donde nosotros podremos encontrar varios huevos y hacerlos eclosionar para así domesticarlos. Aquí podemos observar el dragón abismal. Todos estos tienen unos ataques y unas animaciones muy especiales. Dragón de hielo. Dragón de fuego, este ha sido uno de mis favoritos y por cierto me gustaría saber en los comentarios cuál ha sido su dragón favorito. Dragón venenoso, sus ataques nos darán el efecto de veneno. Aquí estamos observando a los dragones bebés, que son los que surgen después de que el huevo eclosiona. Estos son domesticables y para ello debemos utilizar un salmón. Tenemos 5 huevos diferentes dependiendo de cada especie de dragón, que por cierto solo se pueden colocar sobre un bloque de netherite. Posteriormente hacer un nido de dragón y esperar a que eclosionen, pero lamentablemente el addon aún está en beta y estos huevos no se pueden obtener en supervivencia. También tenemos 5 tipos de alas dependiendo de cada especie de dragón, pero por ahora no tienen receta. Grifos, majestuosas criaturas mitológicas cuyo cuerpo es mitad león y mitad águila. Los grifos son muy agresivos, pero se pueden domesticar si es que te atreves a luchar contra ellos. Debemos debilitarlo lanzándole una poción de debilidad. Posteriormente nos acercamos y le damos la comida especial para grifos, que por ahora no tiene crafteo. Luego de ponerle la silla de montar, para activar el vuelo de esta criatura debemos dejar presionado el botón de salto. Incluso te puede ayudar en tus batallas una vez que ya lo hayas domesticado. NPCs, tenemos un soldado romano, su armadura, su yelmo, todo está muy bonito. Este necromancer igualmente tiene un arma distintiva como lo es una guadaña. En este lado estamos observando a un elfo, su sombrero y su armadura me ha gustado mucho. Y uno de mis favoritos es este mago. Cabe resaltar que todos estos son pasivos, pero si nosotros los atacamos, ellos nos atacarán. Armaduras, tenemos varias de ellas con unos diseños excelentes.
También tenemos una especie de herramientas que son muy útiles, como este de acá. Simplemente debemos dejar presionada la pantalla para lanzarlo y luego dejamos presionado el botón de salto. Y por este lado tenemos estas lanzas. Ores. Este complemento también nos agrega algunos ores que se ven bastante bien. Mochilas. Tenemos esta de acá. Para utilizarla la dejamos presionada, luego empezamos a seleccionar los objetos que queramos ingresar dentro. La equipamos y su modelo está bastante bonito, me gustó muchísimo. Mesas de trabajo. Tenemos esta de acá que se utiliza para trabajar la magia, pero por ahora no tiene crafteo. La mesa de forja, que es muy importante para crear varios objetos, entre ellos armaduras y demás. Este es el crafteo. Tenemos casitas decorativas, mesas y sillas de todo tipo de madera. Además, las sillas las vamos a poder utilizar. Esto me gustó mucho. Simplemente para sentarnos le damos clic a la silla y para levantarnos tocamos el botón de salto. Y aquí pueden ustedes apreciar más detalladamente todos los diseños de las sillas. Estas runas que hacen parte de la magia, que todavía no está disponible, el polvo de hadas, el dulce de maná y, como no, gran variedad de armas, entre ellas espadas, dagas y demás. Sin dejar a un lado las herramientas como las hachas y los picos. Espero que este video les haya gustado mucho. Recuerda dejar tu like, tu comentario y compartir el video. Un saludo muy especial para todos y nos vemos hasta la próxima.